Gracias sublimes, perfecto es su amor. Let me just speak about some practicalities Déjeme hablar de algunas cosas prácticas in this season that's very important. en esta estación que son muy importantes. If we're not going to show the church a different model, Si no vamos a mostrarle a la iglesia un modelo diferente, if we're not going to be more mature, si no vamos a ser más maduros, more excellent in our behavior, más excelentes en nuestro comportamiento, then we are no different than anybody else. entonces no somos diferentes que nadie. Amen? Amén. What makes us different Lo que nos hace diferentes is that we are a disciplined people. es que somos gente disciplinada. Apostolic is a disciplined people. Lo apostólico es gente They're disciplinada, disciples. son discípulos. And a disciplined people Y una gente disciplinada is people that are disciplined. son gente con disciplina. For instance, Y, por ejemplo, we're never late. nunca estamos tarde. Yeah. Sí. Most people, they come when they want to, No que llegamos cuando queremos, especially pastors. especialmente los Oh, I'm a pastores. pastor, I know. Soy un pastor, I can come a little late. soy un pastor, puedo llegar un poco No, más you're tarde. never late. No, nunca llegas tarde. That's why we have city church gatherings. Por eso tenemos reuniones de One la of the- iglesia ciudad. One of the things about the city church gathering, Una de las cosas sobre la iglesia ciudad that is where pastors and households come together. es donde los pastores y las casas de fe se reúnen. It is there to actually to make the excellence of the pastors visible. Y ahí es el lugar para hacer la excelencia visible de los pastores. We will know if you come late to those meetings. Vamos a saber si vienes tarde a esas reuniones. We will know if you're faithful to those meetings. Vamos a saber si eres fiel en esas reuniones. Because some pastors, if they don't preach, they don't come. Porque algunos pastores, si no predican ellos, no vienen. Yes. I know all these stories. Yo conozco todas las historias. That is showing you the excellence of your relationship with your wife and your husband. Muestra también la excelencia de tu relación con tu It's on esposa y tu display. esposo. Está en exhibición. Your giving, Tu dar yes, Sí. it's on display. está a la vista. So if we can't walk in front, Así que si no podemos caminar we enfrente, have no right to walk at all. no tenemos ningún derecho en You caminar. can only lead people to where you've been yourself. Solo puedes guiar a la gente a donde tú has estado antes. Amen. Amén. And let me just talk about a few things in the life of a pastor, and then I want to talk about the city church. Déjenme hablarle algunas cosas sobre la vida de un pastor y luego hablar sobre la I see iglesia ciudad. many of us use Facebook, Muchos usamos and it's a Facebook very good tool to advertise. y es una muy buena herramienta para hacer publicidad. You know, I also have Facebook, Yo también tengo Facebook, but I very seldom will just post stuff. pero muy rara vez posteo cosas. You know why I use Facebook? ¿Sabes para qué uso Facebook? I measure the spiritual temperature of my people. Mido la temperatura espiritual de mi gente. I can see what they post, Puedo ver lo que postean and what they post, I know exactly where they are. y por lo que postean conozco exactamente dónde están. Some of them brag, Algunos se enorgullecen, some of them are so full of themselves. algunos están llenos de sí mismos. Many pastors and pastors' wives are like that. Muchos pastores y esposas de pastores son así. They brag on Facebook. Se enorgullecen, alardean en Facebook. No, we're proud sometimes. It's okay. A But veces we got to be careful. está bien, pero tenemos que ser cuidadosos. People measure you. La gente te mide, They check you out. te chequean. So Facebook is not a place to brag. Así que Facebook no es un lugar para alardear. We can use it Lo podemos for the usar gospel's sake. para la causa del But make sure that your evangelio. heart is pure. Pero asegúrate de que tu corazón esté Amen. puro. And the other thing is saying that whenever you preach in the church as a pastor, Otra cosa es cuando siempre que usted predique en su iglesia como you pastor, must use the pulpit as to preach the gospel of Jesus Christ. debe usar el púlpito para predicar el evangelio de Cristo. A pulpit is not a place to sort people out. No es un lugar para retar a la gente. Pulpit is not a place to attack people from. No es para atacar a la gente. If you have something to say to somebody, go say it to them personally. Si tienes algo para decirle a alguien, ve y díselo You've got to personalmente. be very careful. Tenemos que ser muy cuidadosos. If you have to use the pulpit to attack people, Si vas a usar el púlpito para Then atacar a there's la something wrong with you. gente, ¿qué hay algo malo en ti entonces? you hear what I'm saying? Escucha lo que digo.
when we preach the gospel, Cuando predicamos, predicamos el Evangelio. the gospel of Jesus Christ. Y el Evangelio de We Jesucristo. bring doctrine. Traemos doctrina. Yes, we can discipline Sí, in podemos general, disciplinar en general, but you don't highlight people. pero no te enfocas en Like I personas. spoke a lot about the church today, Como hablé un montón sobre la but iglesia I hoy, never highlighted one person. pero nunca enfaticé en una I persona. spoke about a condition, Hablé de una condición, something that is prevalent in the house, algo que on the church. prevalece en la iglesia. You never speak out against other pastors, Nunca hablas en contra de otros pastores. even if they hurt you, Aún si te han herido, even if they've done things against you. aún si han hecho cosas malas contigo, You did not choose them. no, You did not anoint them. tú You no did los not call elegiste, them, tú no los llamaste, tú no los ungiste, and you don't judge others. tú no juzgas a otros. Because the same measure that you use, God will use it against you. Porque la misma medida que tú usas, Dios la usará en contra tuya. There's no way we ever speak out against the body of Christ. No hay manera de hablar en contra del pueblo And de Cristo. listen, there's a lot of pastors Hay un montón de pastores that I just want to slap que yo quiero darles una bofetada so they can wake up. para despertarlos. But the fact is still this. Pero aún el punto God es chose este. them. Dios los eligió. And we are all at a different level of our development. Y todos estamos en un nivel diferente de desarrollo. Even if you're a pastor, Aún si eres un pastor, not everybody will ever agree with you. no todos van a estar de acuerdo contigo. And that's fine. Y eso está bien. But they're still part of the body of Christ. Pero aún así siguen siendo They're parte del still part cuerpo of de the Cristo. church of Jesus Y Christ. son parte de la iglesia de Jesucristo. And I say this specifically because of the apostolic. Y yo digo esto específicamente porque en lo apostólico Many pastors become elevated muchos pastores se elevan because they think they know more than other pastors. porque piensan que saben más que otros pastores. Now, my premise is this. Mi premisa es esta. If pastors know nothing, Los pastores no saben nada. that's how I feel. Eso es lo que But yo siento. I don't use the pulpit to sort them out. Pero no uso el púlpito para Or use the retarlos. pulpit to show them I know more than they do. O no uso el púlpito para mostrarles que yo sé más que ellos. That's not the purpose of a pulpit. Ese no es el propósito del púlpito. If we have differences with people, Si tenemos diferencias con if la we have gente, issues with people, si tenemos asuntos con la we gente, deal with them personally. tratamos con esos asuntos That's what a father personalmente. does. Eso es lo que hace un You padre. don't give your children, natural children, hiding in front of other children. Tú no le das una paliza a tus hijos delante de You take otros them into the chicos. bathroom or the room. Los llevas al cuarto o al baño. You always cover the nakedness of others. Tú siempre cubres la desnudez de otros. That's what Jesus would have done. Eso es lo que Jesús I know hubiera he hecho. walked into the temple and he had the whip, and he was sorting out the Pharisees and the Sadducees. Yo sé que él caminó y entró al templo y sacó el látigo y corrigió a los fariseos y But he saduceos. spoke in general. He never sort of dealt with one person. Pero habló en general, no trató con una persona en lo And particular. if you have to speak out against your people from the pulpit, you're a bad father. Y si tienes que hablar de tu gente desde el púlpito, eres un mal padre. So we don't do that. No hacemos eso. We don't elevate ourselves in the season. No nos elevamos a nosotros mismos en la We are estación. not better than anybody else. No somos mejores que nadie. No place for pride. No hay ningún lugar para el No place for orgullo. arrogance. No hay lugar para la arrogancia. No place where you can project yourself to be something that God has not called you. No hay ningún lugar para proyectarte a ti mismo como alguien que no eres, que Dios no te ha The llamado. apostolic is a spirit of humility. Lo apostólico es un espíritu de humildad. It is where you honor others more than you honor yourself. Es cuando honras a otros más de lo que te honras a ti mismo. You respect people. Respetas a la gente. That's how we operate. Así operamos. You can never use revelation to elevate yourself. Nunca puedes usar la revelación para elevarte a ti mismo. Even things like this, well, God chose me first. Aún cuando I digas, heard this message before you. escuché este mensaje antes de ti, Dios me eligió a mí That's all antes. insecurity. Todo eso es inseguridad. It's not who heard it first, No es quien lo oyó primero, it's who lives it. es quien lo vive. That's what's important. Does this Eso message es lo resonate in your importante. life? Ha hecho un cambio Can we see the el mensaje manifestation en of this ti. message in life? Se puede ver la manifestación de este mensaje It's en not ti. about preaching information. No es sobre predicar It's información, about impartation. sino de impartición. Impartation can only come through somebody that lives this message. Y la impartición solo puede venir a través de alguien que vive este mensaje. And I want to say that if you have to use a title to position yourself, Si tienes que usar un título para posicionarte a ti mismo, then you're a child. entonces eres un niño. You should not be in the ministry. No deberías estar en el Well, I'm ministerio. apostle so and so. I'm so. Oh. Why do people do this? O soy el apóstol tal y cual. ¿Por qué la gente hace esto? Do you know what is the highest rank in the church? ¿Saben cuál es el más alto rango en la Of iglesia Jesus Christ. de Jesucristo? Yeah, I know of you.
servant, dice. I know if you want to be great in the kingdom of God, you got to be the servant of all. Yo sé que si quieres ser mayor en el reino de Dios, tienes que ser el siervo de todos. Do you know there's ranks in the church? ¿Sabes que hay rangos en la iglesia? I'm shocking you now. Te estoy choqueando ahora. Of course. Por supuesto. The Bible says he said in the church first apostles. La Biblia dice que él estableció primero Proton. apóstoles. The Proton it means first in time, space, rank. significa primero en tiempo, rango Second, prophets. y lugar. He Segundo, said that. So profetas. there's first. But let me just tell you what the highest rank in the church is. Pero déjeme decirle cuál es el mayor rango, el más It's alto not de la iglesia. apostles. No es apóstoles. Apostles is a foundational gift. Los apóstoles es un don de fundamento. Everything else is built on top of it. Todo es edificado sobre eso. The highest rank I believe in the church, El mayor It's the rango title que of the creo en la rank. iglesia es el título o el rango of Father. de padre. Yes. Sí. If you're truly a father, Si eres realmente un padre, then you've become something. entonces te vuelves algo. And the thing is this, Y el tema es esto. you can't run around and say, I'm a father, I'm a father, I'm a No father. puedes andar corriendo y decir soy un padre, soy un padre, soy un padre. No, we'll see. No, lo veremos. We will see. Show me your sons. Muéstrame tus hijos. Then I know who you are. Entonces voy a saber quién tú eres. So the apostolic, we have to be very careful. It's not a place to brag. Entonces en lo apostólico tenemos que ser muy It's not a cuidadosos. place to position No es un ourselves. lugar para alardear o posicionarte We a are ti not there to mismo. talk about others because they don't have the same revelation as we do. No es para hablar de otros porque no tienen la misma revelación que A nosotros. mature father never does these things. Un verdadero padre nunca hace esas cosas. You never speak out against anybody from the pulpit. Nunca hablas de otro en contra de otros You del use the púlpito. pulpit to teach people, Usas el púlpito para train them. enseñar a la gente, para to entrenarlos, give doctrine. para darles doctrina. Amen. Amén. Especially of those of you that now are the first in certain cities. Especialmente, towns. especialmente aquellos de ustedes que son los primeros en become the ciertas first ciudades light. o pueblos, se vuelven Or la the primera f- luz or like a first fruits company, o como una compañía de primicias, because you come into this message now. porque entraste a este mensaje ahora. Just know that you're not the only one. Solo sabe que no eres el único. I'm going to speak to you just now about City Church, and I'll show you how it's constructed. Voy a hablar ahora de Iglesia Ciudad y voy a mostrarles cómo es construida. It's constructed through a company of elders. Voy a mostrarles que es construida a través de una compañía de ancianos. I was the first one in our city that heard this message. Yo soy el primero en nuestra ciudad que escuchó este mensaje. And I'm actually the first one that really started a authentic apostolic house in our city. Y soy el primero que comenzó una casa auténtica apostólica en nuestra ciudad. It's a fact. Es un hecho. But the fact is this. Pero el tema es este. I've never said it. Nunca lo he dicho. I've never said I'm the father of the city. Nunca he dicho que soy el padre de la I've never said ciudad. I'm the father of this message. Nunca he dicho que soy el padre de este mensaje. Although I know we're a first fruit company, Aunque sé que somos una compañía de I primicias, also know there are others that God is using. sé que también hay otros que Dios está So I'm usando. very careful how not to position myself, Así que soy muy cuidadoso de no posicionarme a mí mismo. because that thing might come back and give me a hiding. Porque eso podría volver y darme una There paliza. might just be somebody else that I don't know of. There might be just somebody else that I don't know of. Podría haber otra persona que yo no conozca That's much more successful than I am. que sea mucho más exitosa de lo que soy And if I'm yo. going to start to brag, I'm the first fruit company, I'm the first one, Y si empiezo a alardear y decir soy compañía de primicias, soy el primero, God might just expose my heart. Dios expondría mi corazón. The fact is this, it's about a super body El tema es este, se trata de un super cuerpo, and not a super preacher. no sobre un super predicador. This season is about the corporate son. Esta estación se trata del hijo corporativo Of God, because that de city Dios. church Porque esa iglesia ciudad is a corporate son. es un hijo corporativo. And if the corporate son is not raised in the city, Y si el hijo corporativo no es levantado en there una will be ciudad, no anointing, no habrá unción, no economic system. no habrá sistema God económico. cannot heal the land. Dios no puede sanar la tierra. The land is healed when the son becomes visible. La tierra es sanada cuando el hijo se vuelve visible. I hope you hear what I'm saying. Espero que We are entiendan lo not que there estoy to bring diciendo. division. No estamos para traer And división. let me just say something about Facebook as well. Y déjeme decirle algo Many sobre times I Facebook see también. people advertise, and some people just like them. You know, they like them, Yes. like the post. Y veo que muchas veces la gente publicita algo y le ponen un like, un me gusta. But the fact is, when you like something like that on a public domain,
Cuando en un público dominio usted ponen me gusta, it means that you validate that ministry. es que validas a ese You ministerio validate that event. y validas a ese And you've evento. got to be very careful what you validate in this season. Y tienes que ser muy cuidadoso de lo que validas en esta estación. And just your presence sometimes validates something. Y tu presencia a veces valida algo. The fact that you're sitting here, you're validating this event. El tema que usted esté sentado aquí valida este evento. So we've got to be very careful. Así que tenemos que ser muy cuidadosos What we are doing, yeah. de lo que estamos haciendo. Then the other thing I want to say that's very important Lo que quiero decir about también que es muy the importante scripture that I read to you, sobre la escritura que les leí, that our life should be above reproach. que nuestra vida tiene que estar por encima de todo reproche. We should live in such a way that nobody can ever point a finger at us. Debemos vivir de tal manera que nadie pueda apuntarnos con el dedo. There can be no competition, Sin competencia, no self-centeredness, selfishness. ningún egoísmo, ningún centrarme en sí mismo. It's never about the self. Nunca se trata de uno mismo. We must live in such a way that people will never find fault in our lives, Que vivir de tal manera que la gente no encuentre especially falla en nuestras vidas. in our moral standards, Especialmente en nuestros estándares morales, especially in the way we deal with finances. especialmente en la forma en que tratamos las Because one of finanzas. the greatest accusations against the church Porque una de las mayores acusaciones en contra de la is that they iglesia always want money. es que siempre quiere dinero. I must be honest with you. Tengo que ser honesto con usted. I have not seen so much money in my life that I'm seeing right now. No he visto tanto dinero en mi vida como lo que estoy viendo ahora. But it comes because of alignment, Pero viene a causa del and it alineamiento comes because of purpose. y viene a causa de propósito. Not just because God gives it. No solo porque Dios me lo That's why dé. we've got to be very careful how we deal with finances. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos de cómo tratamos con las Listen to me. finanzas. Listen to me. Escúcheme. I have never taken up an offering in my church. Nunca he tomado una ofrenda en mi iglesia. No. Once. That was last year. Let me put it this way. Déjeme I've decirlo de esta never manera. asked people for money in my church. Nunca le he pedido dinero a la gente en mi iglesia. Not personally, No personalmente also not from the pulpit. o desde el púlpito. Nunca. Even in all my building, all my construction, all my buying of land. En todas mis construcciones, mis edificios, mis Never terrenos, asked people for money. nunca le pedí dinero a la gente. How do I handle it? ¿Cómo lo manejo? This is how I handle it. Así lo manejo. So God spoke to me. Dios me habló. We're going to build this building, Vamos a edificar or este we're going to buy edificio. that land, O vamos a comprar esta and tierra. I'm going to believe God for the money. Y voy a creer en Dios por el dinero. Yes, how many of you pastors will do that? ¿Cuántos de ustedes, pastores, lo harían? No, you want to put the responsibility on your people. No, ustedes quieren poner la responsabilidad en su No, gente. you heard God. No, tú oíste a Dios. They didn't hear God. Ellos no oyeron a Dios. You heard God. Tú oíste a Dios. God spoke to you. Dios te habló He a ti. didn't speak to them. No le habló a ellos. Yes. Sí. So you believe Him. Entonces tú le creíste. You become the avenue through whom God will supply. Tú te conviertes en la avenida a través de la cual Come on, Dios people. This proveerá. is different than the previous season. Esto es diferente a la estación The anterior. reason you're struggling is because you're milking your people. La razón por la cual luchas es porque estás ordeñando a tu gente. Now, what I do then? Entonces, ¿qué hago? I know I have faithful sons that are sitting there, Yo tengo hijos fieles que and I están know if their sentados ahí. father's going to venture into something, Yo sé que quieren they aventurarse would want to give. y emprender conmigo y quieren dar. So what I do is this. Entonces lo que yo I say, hago es, I'm going to do this. voy a hacer God esto, spoke to me. Dios me habló I'm going to believe you for the money. y voy a crear por el dinero. But Pero I want to present you te quiero presentar with an opportunity una oportunidad if you want to contribute. si quieres contribuir. I'm not asking you. No te estoy pidiendo. Here's an opportunity Acá hay una to oportunidad participate. para participar. And that's all. Y eso es todo. And then my people give. Y luego mi gente da. I've never asked them for money. Nunca les he pedido dinero. The only time I ever taken up an offering, and I damaged my reputation, La única vez en que dañé mi reputación was last year. fue el año I pasado. spoke on the Father, Hablé del and I Padre. spoke on one of the ways how you honor a father is through giving. Y la única una de las formas de honrar al Padre es a través de But dar. that was not in my church. Pero no era en mi That was iglesia. at the City Church event. En el evento de la iglesia ciudad So era. I said, ask Father, there are a lot of fathers standing here. Y como había un montón de padres, I ahí, want to represent you this morning. yo los quiero representar Because if hoy. there's no do and action in what we hear, that means nothing. Entonces, si no hay un hacer en lo que oímos, I no said, significa we're going to nada. receive an offering, Vamos a recibir una and I'm ofrenda. going to stand proxy. Y voy a For all of you permanecerme fathers. acá adelante para ustedes And todos whatever is padres. going to come in that offering, Y lo que venga en esta ofrenda, I'm going to take it for myself. lo voy a tomar para mí mismo.
as a representative. como un That was representante. the only time I've done it. Fue la But única vez que you lo have to hear hice. the teaching to understand where I come from. Pero hay que entender la enseñanza y I oírla. tell you, the people gave, you cannot believe. Y la gente dio que no se But the puede fact is creer. this, I never asked my people for money. Y nunca never le borrow pedí a la money. gente dinero, nunca pedí prestado, I never borrow money. nunca pedí prestado If dinero. God does not provide, I'm Si in Dios no trouble. provee, yo estoy en problemas. Then I must be in trouble then, Entonces debo estar en problemas. because there's something wrong. Porque hay algo que está mal. Maybe it's because I don't give. Y quizás es porque yo Because no there's dé. something wrong with my giving. O algo malo en mi Listen, dar. Escuche, I have been there yo he estado allí where I did not have food in my food cupboards. cuando no tenía alimento I en did mi not have alacena. money for gas. No tenía dinero para I did not nafta have money for the next thing. y no tenía. I was there. I was also in that wilderness. También yo estaba en el desierto. But estuve en I've el learned desierto. quickly how to operate. Pero supe de manera rápida cómo operar. See, money cannot come to you. El dinero no puede venir a ti. Money must come through you. Tiene que venir a través de ti. So if you don't give, Si tú no das, there cannot be there's no flow. no hay fluir. It cannot come No puede venir. because you become like the Dead Sea. Porque te vuelves como el mar muerto. You see, money is a currency. It needs to flow. El dinero es There must be a flow. es algo monetario que tiene que fluir. Debe haber un fluir. The river Jordan runs into the Dead Sea. El río Jordán fluye y se mete dentro del mar muerto. And the river Jordan is one of the most fertile waters you can find because it Mar comes Rojo, out of the perdón. Mount Hermon, Y viene del monte the highest Hermón, es uno de los mountain más in fértiles. Israel, where it's snow, El más alto, snow donde hay and the water nieve. runs down into the river Jordan. Y el agua fluye hacia abajo, hacia el río Jordán. But that fertile water runs into the Dead Sea. Pero esta agua fértil entra al río, al mar muerto, perdón. And the reason why the Dead Sea is dead, Y la razón por la cual el mar muerto está muerto because there's no outflow. es porque no hay un fluir hacia afuera. So the greatest thing you can do, you never milk your people, never fleece them for anything. Y nunca, lo mejor que puedes hacer es nunca ordeñar a tu gente And y we've seen nunca too much rogarles of por this in the algo. charismatic. He visto demasiado de esto en lo carismático. Many pastors believe hints without faith is dead. Muchos creen que los hechos, la fe sin obras es muerto. You never hint. Nunca le pides, You know nunca le what I andes mean? pidiendo. Does he say it right? Nunca, yes. Nunca insinúas. Yes. Hints without faith is dead. La insinuación sin fe es muerto. No, that's not what the Bible says. No, no es lo que la Biblia dice. Faith without works is dead. La fe sin obras es You don't muerta. hint. Tú no insinúas. Never. No. That's a beggar. Ese es un mendigo. That's an orphan. Ese es un huérfano. Amen. Amén. You never, you have to teach them. The reason my people give La razón por la cual mi gente da is because I show them. es porque yo les muestro Through my life. a través de mi vida. I walk in front. Yo camino enfrente. And when they see me do things, they just want to bring stuff to me because they know I will do the right things with them. Y cuando me ven a mí hacer cosas, quieren traerme porque sé que haré lo correcto. I said Saben to que my haré lo people many correcto. times, I don't need your money. Yo les digo muchas veces, no necesito tu dinero. I don't need their money No necesito el dinero. because God is my source. Porque Dios es mi fuente. I said, but your money needs me Pero tu dinero me necesita a mí. because I will do the right stuff with it. Porque voy a hacer lo correcto con eso. So we have to be very careful how we live in the apostolic. Así que tenemos que ser muy cuidadosos como But vivimos if en el we teach apostólico. our children our spiritual people the right principles, Pero si le enseñamos a nuestra gente espiritual if we are los accurate principios aligned, correctos, si somos de manera and if correcta alineados, we do what is right, si hacemos lo que es correcto, you will never lack in your life. nunca tendrás escasez en tu Not vida, one day. ni siquiera un día. I've not seen so much money as I see now in my life. Nunca he visto tanto dinero como lo veo ahora en mi vida, I'm promising you. y se lo prometo. But the church, we don't deal with the church like a prostitute. No tratamos con la iglesia como si fuera una prostituta We use her to satisfy our needs. para satisfacer nuestras necesidades. No. Maturity comes from obedience. La and madurez not age. viene a través de la obediencia y no de la edad. Maturity comes from obedience and not age. La madurez viene a través de la obediencia y no de la edad. So what we have to become mature sons. Así que nos tenemos que volver hijos Because maduros. creation is longing for the revealing of the sons of God. Porque la creación está anhelando la revelación de los hijos de That Dios. son is a mature son.
Y ese hijo es un hijo maduro. It's only a mature son that God will give the administration of the kingdom of God to. Es solo a un hijo maduro que Dios le dará la administración del reino de Dios. Amen. Amén. So God is looking for mature sons. Así que Dios está buscando hijos The maduros. actual fact is, En realidad, we are not after making sons. no estamos buscando hacer hijos. Listen to me. Escúchame. We are actually after making fathers. Estamos buscando hacer We have to raise padres. fathers. Tenemos que levantar Many padres. pastors just want sons. Muchos pastores solo quieren If you hijos. just want sons, Si solo quieres then hijos, once again you're immature. entonces nuevamente eres That inmaduro. means you just think about yourself. Solo piensas en ti mismo. But you have to actually be raising up fathers. En realidad tendrías que estar levantando padres. So your sons, one another time, has to become fathers. Una y otra vez tus hijos se tienen que convertir en That's what padres. the apostolic is actually about. De eso se trata lo apostólico en realidad. But once again, it's not a place of competition. Pero una vez más, no es Not un a lugar place de of competencia, insecurity. no es un lugar de If you inseguridad. can't work with other people, there's something wrong with you. Si no puedes trabajar con otra gente, hay algo malo I'm en going to ti. give you the characteristics of a city church just now. Y le voy a dar las características de una iglesia ciudad ahora mismo. But the thing is, God is looking after the church in the city, the corporate temple. Pero Dios está buscando la iglesia en la ciudad, el templo To corporativo. him, that is the most important thing. Para Él eso es lo más It's importante. not your local church. No es tu iglesia local, It is it's a church in the city. es la iglesia ciudad. You remember the story about Haggai chapter 1, ¿Se acuerdan la historia de Ageo capítulo 1, verse 1 to 11? versículo 1 al 11? It says this. Dice esto: In the second year of King Darius, en el segundo año del rey Darío. quickly read it. Haggai 1, verse 1 to 11. And I want to talk to you about city church. I'm going to show you some of the principles I just spoke about. Le voy a mostrar algunos de los principios que les he mostrado hasta ahora. And then I'm going to bring it back Ageo after 1. lunch. I'm going to bring it back to you. I want to speak to you about grace. Después del almuerzo les voy a mostrar sobre la gracia, los voy a traer de vuelta. I want to show you how to become mature. Y cómo volverse Show you how maduro, to excel, how to be an overcomer, cómo ser un vencedor, how to align with the season. cómo alinearse con la estación. Christian, today it's a one-day match. Haggai chapter 1. Capítulo 1 del 1 al 11. 11. Amén. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Okay. So the corporate temple of the city lies waste. Así que el templo corporativo, la ciudad, And está desolado, therefore the heavens are shut. y los cielos están cerrados. Because God talks about the temple. Porque Dios habla And the del paneled houses. templo y de las casas artesonadas. Most people are more focusing on their local churches. Muchos estamos más enfocados
la mayoría estamos más enfocados en las casas locales. They make the local church more important than the corporate temple. Hacen de la iglesia local más importante que el templo But the corporativo. Lord is showing to us now Pero ahora nos está mostrando that the local church is not more important than the city church gathering. que la iglesia local no es más importante que la reunión de la iglesia ciudad. The city church or the temple, the corporate temple, is more important than our paneled houses. La iglesia ciudad o el templo corporativo es más importante que nuestras casas artesonadas. We see that the economy is cut off. The economy and the anointing is cut off. La economía y la unción es cortada. If we focus on our paneled houses Si nos enfocamos en nuestras casas and artesonadas not the corporate temple. y no en el templo corporativo. So then we have to have men Así que tenemos que tener hombres that take responsibility. que tomen I'm responsabilidad. talking about set men, Estoy hablando de elders, hombres establecidos, de fathers of ancianos, local houses. de padres de casas locales, that will come to a place where they deny themselves que lleguen a un lugar en el cual se nieguen a sí for mismos the greater body of Christ. para el cuerpo más grande de Cristo. It's very important. We Es climb muy this mountain. importante que trepamos esta We have to montaña. climb this mountain Tenemos que trepar esta to montaña build the corporate temple. para edificar el templo It's corporativo. difficult sometimes, Es difícil a veces, but we have to do it pero lo tenemos que hacer to build the temple. Otherwise, para there will edificar el always be templo. lack. Si no, siempre va a Not haber enough escasez, no va a haber suficiente Always alimento, thirsty. siempre sed, No money, no va a haber dinero, nothing, nada, because we are building our corporate church, our own houses. porque estamos edificando nuestras propias casas. So God is looking for men of God Así que Dios está buscando hombres de Fathers. Dios, padres, that will say, Lord, we'll build the city church. que digan, Dios, edificaré la We'll iglesia build the ciudad, corporate temple. edificaré el templo corporativo. Now, the city church is a new wineskin. Así que la iglesia ciudad es un nuevo odre, It's actually an operating apostolic model. es en realidad un modelo apostólico operativo. And let me just say this. Y déjeme decirle When God esto, brought me into the season cuando Dios me trajo a esta estación and He asked me to start an apostolic house for Him, y me pidió que empezara una casa apostólica para él, I thought at that stage that was the local household of faith. yo pensaba en esa etapa que era una casa local de fe. But as I started the local household of faith, Pero cuando empecé la iglesia local de fe, the Lord spoke to me el Señor me habló and He says, gather the fathers in the city. y me dijo, reúne a los padres en esta So ciudad. simultaneously with me building my local house, Así que simultáneamente, cuando yo estaba edificando mi iglesia local, I also o mi operate casa local, and developing the city church. también operaba The corporate temple. en desarrollar el templo corporativo, la And the iglesia ciudad. corporate temple has been going on exactly the same time as my local household has been existing. Y estaba funcionando el templo corporativo exactamente desde el mismo momento que funciona la casa So local. when you plant a household of faith, Así que cuando tú plantas una casa when de you build fe, it according to the apostolic model, cuando edificas de acuerdo al modelo you apostólico, must immediately have a heart inmediatamente tienes que tener un corazón to build relationship with other elders in the city, para edificar relaciones con otros ancianos en la ciudad, other men of God that also believe in the apostolic, con otros hombres de Dios que también creen en lo apostólico, or just other pastors. o otros pastores. Because the city church becomes a model where doctrine is delivered, Porque la iglesia ciudad es el modelo en el cual doctrina es where people soltada, come into to the same understanding of what the season is. en el cual la gente llega al entendimiento de qué se trata la estación. Amen. Amén. And it's actually from that position En realidad es desde esa posición, where you find in the corporate temple en el templo corporativo, where you find apostles' doctrine. en el cual usted encuentra la doctrina de los apóstoles. And then the pastors went from that place Y luego, cuando va desde ese lugar, back to their households of faith, los pastores cuando vuelven a sus casas de fe and they broke bread. y parten el They pan, took that doctrine toman esa doctrina and they broke it up in chewable pieces for their people to eat. y parten esa doctrina en bocadillos que puedan ser digeribles o que puedan comer la gente. And when I started the city church in our nation, Y cuando comencé la iglesia ciudad In en our nuestra city. nación, en nuestra ciudad, I started it on neutral ground. la empecé en un campo neutral. I'm just telling you now how I started it. Le voy a decir cómo la empecé. I decided I'm not going to have them in church Decidí no tenerla en mi iglesia because then pastors would think you want to build your ministry. porque los pastores pensarán que quiero edificar mi City church ministerio. is not a place to build your ministry. La iglesia ciudad no es un lugar para edificar tu City church ministerio. event is not there to elevate one man. No es para elevar a And un one hombre ministry. y a un It's ministerio. about the corporate son. Se trata del hijo It's bigger corporativo. than you.
es más grande que usted. So when I started the first time, I said to them, Así que cuando comencé la primera vez les dije, although I'm going to facilitate this event, aunque yo voy a facilitar este I'm evento, just doing it because God spoke to me. lo hago porque Dios me habló, But I'm not going to allow this pulpit pero no voy a permitir que este to púlpito be used to build any man's ministry sea usado para Any edificar name, el ministerio de alguien and any church. o alguna iglesia. This is going to be a neutral ground Va a ser un campo neutral where men of God can come together. en el cual hombres de Dios puedan Men reunirse. and women, obviously. Por supuesto, hombres y And mujeres de Dios anybody puedan that's hungry. reunirse, y todos que This will tengan become hambre, a corporate temple que se vuelvan un templo where the corporativo corporate son is en manifest. el cual el Hijo corporativo es Where manifestado. all of us, Cuando todos nosotros, that includes me, eso me incluye a mí, can come and sit and to hear the proceeding word of God. no vamos y nos sentamos y escuchamos la palabra procedente So de Dios. in the beginning, I would get many different apostles to come in, Así que al principio tenía muchos apóstoles que to come venían and speak to us para venir y hablarnos and teach us the season. y enseñarnos la estación. These days, I'm doing most of the teaching myself Ahora, en estos días, yo estoy haciendo la mayoría de las because the enseñanzas people ask me, porque la gente me lo not pide. because I position myself. No porque me posicioné a mí In mismo. my church, En mi iglesia they call me Papa. me llaman papá. On the city church events, En los eventos de la iglesia ciudad, I told them, yo les I dije, forbid my sons to call me Papa. les prohibí a mis hijos llamarme papá. They call me Dr. Ben. Me llaman Dr. Ben. Because otherwise people will think I'm trying to promote my fatherhood. Porque de otra manera la gente va a pensar que yo estoy So tratando be de very careful proveer how mi we operate paternidad. on city level. Tenemos que ser muy cuidadosos Not to de offend cómo operar any en el ciudad, en el nivel ciudad. Not to offend any pastor. No ofender a ningún Not to pastor, offend any leader. no ofender a ningún líder. And also at that platform I would say things like this. Y en esa plataforma yo digo cosas como estas. Although we gathered here today, Aunque nos reunimos hoy there are aquí, many of you that are here. hay muchos de ustedes que están aquí. We don't underestimate your intelligence, No subestimamos tu your inteligencia, understanding, tu entendimiento, your experience in tu God, experiencia en Dios, your walk in tu God. camino con Dios. But all we come to do is to present to you Todo lo que venimos a hacer es presentarte what God has given us. lo que Dios nos ha dado a nosotros, Our understanding nuestro entendimiento of the season. de la estación. Do you see that? ¿Lo ven? There's no talking down on them. No es hablarles como Even rebajándolos, a lot of them don't have an understanding what God is saying. aunque muchos de ellos no tienen entendimiento de lo que Dios But está still it diciendo. says more of who you are than of who they are. Pero aún dice más de quién tú eres, de lo que son So we've got to ellos. be very careful. Así que hay que ser muy But the fact is cuidadosos. this, Ahora, el tema es the este. economy over your city La economía the sobre tu anointing of your ciudad, city la unción sobre tu will ciudad be desolate va a estar desolada if you don't build the corporate temple. si no edificas el templo The corporate corporativo. son needs to be erected El hijo corporativo necesita ser because God is erigido bigger than just your local church. porque es más preeminente que tu iglesia local. That's why Jesus prayed, Father, I pray that they would be one. Por eso Jesús oró para que padres sean uno. As you are in me and I am in you, Como tú estás en mí y yo estoy en ti. let them be one. Que ellos sean uno. God is after the corporate body. Dios está detrás del cuerpo Remember corporativo. when Jesus, his disciples, he says, whenever you participate at the Lord's table, ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a sus discípulos, siempre que participen de la mesa del Señor? he says, do this in remembrance of me. Les dijo, hagan esto en recordatorio mío. Now in English it says it much better. En inglés es mucho mejor It como lo says, dice. remember me. Dice, recuerda, Now my arm is a member. mi brazo My es un hand is a miembro, member. mi mano es un miembro. When I remember, Cuando yo I put them recuerdo, back que en inglés es together again. remember, es poner de vuelta un miembro con el otro junto. I put them back together again. Los pongo de vuelta juntos. So God said, when we come together, he says, remember me. We have to put him back together again. Cuando vienes a mí, pongan los miembros de vuelta juntos, The dice church has been Dios. so divided. La iglesia ha estado tan The dividida. arm is there, the leg is El there. brazo está allí, la pierna está en el otro But we lado. have to put the body back together again Pero tenemos que poner el cuerpo de vuelta so that we junto can have the full manifestation of God in our lives. para poder tener la completa manifestación de Dios en nuestras vidas. So it's a corporate temple. Así que es un templo If you corporativo. look at the book of Revelation, Si miras el libro de the Apocalipsis, church is known by its location, la iglesia es conocida por su ubicación, not its denomination, no por su not denominación, its size, no por su tamaño, not its race, no por su not its raza, culture, no por su cultura, but its location. sino por su Because the ubicación. letter is addressed to a single church of the city. Porque la iglesia está dirigida a una sola iglesia
La carta está dirigida a una sola iglesia en la There ciudad. was only one church in every city. Había solo una iglesia en cada And ciudad. it's not your local household. Y no es tu casa local. True apostle sees the church as the corporate body of Christ in the city. Los verdaderos apóstoles ven a la iglesia como un templo corporativo en la If you're ciudad. truly apostolic, Si eres realmente you apostólico, will see the church in the Vas- city as a corporate city. vas a ver Church. a la iglesia en la ciudad como algo corporativo. If you say you're apostolic and you don't acknowledge the city church, Si dices que eres apostólico y no reconoces You're not la iglesia apostolic. ciudad, no eres apostólico. because it's about the corporate son. Porque se trata del hijo corporativo. Now, 2 Corinthians 1 verse 1 says this. 2 Corintios 1 verse 1, 1. versículo 1. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. How did he become an apostle? ¿Cómo se volvió él un apóstol? By the will of God. Por medio de la voluntad de Dios. Not by me taking on a title. No por mí tomando un título. You can call yourself whatever you want to call yourself. Te puedes llamar a ti mismo cualquier cosa que te quieras But your llamar. fruit will tell us who you really are. Pero tu fruto mostrará quién So realmente rather eres. not call yourself something that you're not. Entonces mejor no te llames algo que no Because eres. it's not a title. Porque no es un título. It has to be by the will of God. Tiene que ser por la voluntad de Dios. And Timothy, our brother, Y Timoteo, nuestro hermano, at that stage Timothy was not an apostle, he was just a brother. en esa etapa Timoteo no era un apóstol, sino que era solo un hermano. It says to the church of God which is at Corinth. Dice a la iglesia de Dios la cual está en Corinto, Not the churches, no a las iglesias, it's the church of God es la iglesia de Dios in that location. en esa ubicación. To the church of God which is in Corinth. A la iglesia de Dios que está en Corinto. 1 Thessalonians chapter 1 verse 1. Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 1. To the church of the Thessalonians. A la iglesia de Tesalónica. Ephesians 1:1. Efesios 1:1. To the saints who are in Ephesus. A los santos que están en Éfeso. Philippians 1:1. Filipenses 1:1. All the saints in Christ Jesus who are in Philippi. A todos los santos de Jesucristo que están en Filipo. Colossians 1 verse 2. Colosenses 1 versículo 2. To the saints and the faithful brethren in Christ who are in Colossus. A los santos y a todos los fieles hermanos que están en Colosa. Galatians 1 verse 2. Gálatas 1:2. To the churches in Galatia. A las iglesias en Now Gálatas. Galatia Ahora Gálatas was not a city, no era una ciudad, it was a province. era una provincia. Do you see that? ¿Lo There's ven? only one church in the city. Hay una sola iglesia en la ciudad. There can be many different tribes in a city. Puede haber muchas tribus en la ciudad And fathers that head up tribes. y padres de tribus And local households of faith. y iglesias, casas locales de But fe. there's only one church in the city. Pero hay una sola iglesia en la ciudad. So each city had many house churches, Así que cada ciudad tiene muchas casas de fe, but in God's eyes, there's only one church in the city. pero en los ojos de Dios hay solo una iglesia en la ciudad. Now, in the first century, we saw two expressions of church life. Así que en el primer siglo vimos dos expresiones de la vida de la iglesia. We saw house group fellowships Vimos agrupamientos de casas de fe and city gatherings. y reuniones de la iglesia ciudad. And that church was so effective, Y esa iglesia era tan efectiva they turned Jerusalem upside down. y que dieron vuelta a Jerusalén. Many priests came to the faith. Y muchos sacerdotes vinieron a So su it's fe. very llegaron a important la to fe. understand. Es muy importante entender. There will be limited anointing, Tiene que haber Limited economic una activities. unción limitada, limited una limitada unción, anointing, limited economic activity una actividad económica limitada because of the corporate body that's not in place. a causa del cuerpo corporativo que no está en su lugar. Amen. Amén. God says, because of my temple. Dios dice, a causa de mi templo. And if my temple is not built, Si mi templo no es edificado, you will always try and endeavor to build your panel houses, but you'll always lack. siempre vas a tratar de emprender y edificar tu casa local, pero siempre va a haber escasez. Now, true fivefold elders Los verdaderos
ancianos de los 5 are ministerios committed to the nurturing and development of the city church, están comprometidos a nutrir y a desarrollar la iglesia to the ciudad measure of the stature of Christ. a la medida de la estatura de Cristo. We are not building networks. No estamos edificando redes, We are not building fraternals. no estamos edificando We're not building fraternidades, denominations. no estamos edificando We're not building denominaciones, empires. no estamos edificando We're not imperios, building our own name. no estamos edificando nuestro We're not propio building our nombre, own kingdom. no estamos edificando nuestro We propio are building reino, the body of Christ. estamos edificando el reino de That's the Cristo. apostolic. Eso es lo apostólico. Are you with me? ¿Están conmigo? We must build transgenerationally Debemos edificar and transgeneracionalmente also translocally. y también translocalmente. That is the church of Jesus Christ. Esa es la iglesia de If Jesucristo. you say you're apostolic and you only build your own church, Si dices que eres apostólico y solo edificas tu propia then you iglesia, don't have an apostolic mantle. entonces no tienes un manto apostólico. Because an apostolic mantle is a sent one. Porque el manto apostólico es un manto enviado. It can't stay in one location. No podemos quedarnos en una ubicación, Built translocally. sino que edifica And we transgeneracionalmente. can see that Paul was very opposed to division in the church. Y saben ustedes que Pablo estaba muy opuesto a la división en la In 1 iglesia. Corinthians chapter 1 verse 12 and 13 he says En this. 1 Corintios capítulo 1 del 12 al 13 dice: Now I say this, ahora yo les digo esto, that each of you says, que cada uno de ustedes dice: I'm of Paul, yo soy de Pablo, or I'm of Apollos, o soy de Apolos, or I'm of Cephas, o soy de Cefas, or I'm of Christ. o soy de Cristo. Some were so religious. Alguien es tan They religioso said, no, I'm not of Paul. que dice: no soy de I'm not Pablo, of Ben Kleinas. no soy de Ben I'm not Kleina, of Alex. no soy de I'm not of Alex, James. no soy de I'm James, of Christ. soy de Cristo. No. That was no. religious. Eso era religión, Because that brought division. porque eso It's traía because you did división. not see the angel in the angel. Porque no veías You al did not see ángel en God el in the ángel, angel. no veías a Dios en el ángel. You all need a sent one. Todos necesitan un enviado. But in fact, he says in verse 13, Pero el versículo 13 is dice: Christ divided? ¿está Cristo dividido? Was Paul crucified for you? ¿Fue Pablo crucificado por Or were you ustedes? baptized in the name of Paul? ¿O fueron bautizados en el nombre de No, Pablo? surely not. No, ciertamente But no. then he says this, Pero luego dice esto: but you have become my children pero ustedes se han vuelto mis hijos through the gospel that I brought you. a través del evangelio que les traje. So we have to realize who's the one that brings us the gospel. Tenemos que entender que Él es aquel que trae el We have to evangelio. realize the angel that God has given us. Tenemos que darnos cuenta del ángel que But Dios the nos ha fact is the dado. church cannot be divided. Pero el tema es que la iglesia no puede ser Because dividida. we need, each one of us need different graces Cada uno de nosotros necesitamos diferentes to gracias take us where we're supposed to be. para que nos lleve a donde se supone que tenemos que estar. Listen to what he says. Miren lo que dice. In 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 5. 1 Corintios capítulo 3 del 1 al 5. He says, and I, brethren, Yo, hermanos, could not speak to you as to spiritual people, no puedo hablarles a ustedes como gente espiritual, but as carnal, sino como carnales, as babes in Christ. como bebés en Cristo. Many times you can't speak to the church as mature people. Muchas veces no puedes hablar a la iglesia como gente madura. Many times you can't even speak to the pastors as mature Muchas people. veces no puedes hablar a los pastores como gente madura. They are still carnal. Son todavía He carnales. says verse 2, En el versículo 2 dice: I fed you with milk and not with solid food. te he alimentado con leche y no con alimento sólido, For until now you were not able to receive it. porque hasta ahora no han sido capaces de recibirlo. He says, and even now you're still not able, Y aún ahora no son capaces, for you're still carnal. porque todavía son If carnales. you think about your local church as more important than the city church, you're carnal. Si piensas que tu iglesia local es más importante que la You're a iglesia en la baby. ciudad, eres un bebé, eres You are not an carnal. apostle. No eres un apóstol, Okay? For there are envy, strife, and division amongst you. porque hay aún contienda y divisiones entre ustedes. Are you not carnal and behaving like mere men? No son carnales, sino viven como meros hombres. So in the city church, Así que en la iglesia there ciudad can be no envy. no puede haber ninguna envidia, There can be no strife. no puede haber contienda, There can be no y division. no puede haber ninguna división. Yeah. Yes. So if you still find division amongst pastors, Así que si todavía encuentras división entre los pastores, you are spiritual babes. son bebés espirituales, You are carnal. son carnales. Now, don't look at me that way. It's the Bible that says it. No me Not mire de esa manera, es la Biblia lo que lo dice, no yo. It's the Bible that says it. Es la Biblia We la have que lo to face dice. the facts, people. Tenemos que enfrentar estas You realidades. think you're such a great pastor, Tú piensas such an que- anointed man. You're tú- carnal.
Tú piensas que eres tan grande pastor, If your tan church is grande more hombre de important Dios, tanta unción. than the city church. Eres carnal. Si tu iglesia You're local carnal. es más importante que la iglesia en la ciudad, Because there eres should be carnal. no division. Porque no hay ninguna división. Remember, Paul was speaking to the city church. En el momento que Pablo le estaba hablando a la iglesia ciudad, Amen. He says this. dice esto. For when one says, Porque una vez he's dice, clarifying it now. I'm of Paul and I'm of another. ustedes dicen, yo soy de Pablo y yo soy de otro. Or I'm of Apollos. O soy de Apolos. Are you not carnal? ¿No son ustedes carnales? Do you see that? ¿Lo ven? Yes. Sí. Verse 5. Versículo Who 5. then is Paul? ¿Quién entonces es Who Pablo? is Apollos? ¿Quién es Apolos? But ministers through whom you believed. Sino ministerios a través de los cuales ustedes Watch it. creyeron. As the Lord gave to each one. Así como la manera que So Dios they le dio a each cada had a uno. different portion of grace. Cada uno tiene una diferente porción de And gracia. all that Paul was and Apollos was, Y todo lo que Pablo era y Apolos era, they were just instruments eran solo instrumentos through which we came to a level of belief. a través del cual llegamos a un nivel de creencia. Our faith life Nuestra vida de fe has excelled to a certain level ha llegado a sobresalir a un cierto lugar because of the different grace carriers. debido a las diferentes portadores de gracia. So Paul must have preached there, Apollos must have preached there in the city church, Así que Pablo iba a predicar en la iglesia. Cephas must have preached there. Apolos, Pablo, Cefas, They all preached in the city church. todos predicaban en la iglesia They were ciudad. apostles. Eran apóstoles. But he said, you must realize, Pero dice, deben darse you cuenta, become my children through the gospel. ustedes se I convierten en mis begotten you. hijos a través del evangelio. Yo los he engendrado. But stop saying I'm of this and I'm of that. Pero deja de decir yo soy de este y yo soy de Because aquel. these men were just instruments Porque estos hombres eran solo instrumentos, Ministers ministros, that helped to bring you to a place of maturity. que te ayudaron a llegar a un lugar de madurez. Hallelujah. Aleluya. So, Entonces, Paul opposed divisions. Pablo se opuso a las We divisiones. cannot have divisions. No podemos tener The divisiones. city church is the most important thing in the economy of God concerning His kingdom. La iglesia ciudad es el concepto más importante para Dios concerniente a su No reino. man's ministry or church can be elevated above the city church. Ningún ministerio de un hombre o ninguna iglesia puede ser elevada por encima de la iglesia There has to ciudad. be a corporate son. Tiene que haber un hijo corporativo. There has to be a corporate son Tiene que haber un hijo corporativo in the city. en la ciudad. A church that becomes visible. Una iglesia que se vuelva visible. And those pastors that come together, Y esos pastores que on a se regular reúnen basis. regularmente, once again, una vez más, they don't need to be on the same level of understanding immediately. no necesitan tener el mismo nivel de entendimiento inmediatamente. Because we develop differently. Porque nosotros nos desarrollamos de manera We diferente. might not even agree with one another on all points of doctrine. Y muchas veces no estaremos de acuerdo con unos a otros con varios puntos de la But doctrina. because we have the same heart, Pero debido a que tenemos el mismo corazón, an apostolic spirit, un espíritu we apostólico, want to bring the body of Christ together. queremos juntar al cuerpo de Cristo nuevamente. Now let's look at the government of a city church. Ahora miremos el gobierno de la iglesia ciudad. The government of a city church El gobierno de la iglesia ciudad is the plurality of leaders. es la pluralidad de líderes. It is city elders. Son ancianos de la ciudad. Remember Peter stood up with the 11 ¿Recuerdan que Pedro se paró con los 11? when Peter preached Cuando Pedro on predicó the day of Pentecost. en el día de The Pentecostés. Bible says La Biblia dice, it was Peter with the 11. era Pedro con los 11. So they were in one accord. Así que estaban de acuerdo. The city church is not just one pastor La that ciudad is the leader iglesia, and the rest is nothing. la iglesia ciudad no es You have to un understand it. pastor que él es el líder y todos los demás no son nada. It's made of, Tiene que entenderlo. of plurality of elders and leadership. Trata sobre pluralidad de liderazgo y de ancianos. Do you understand that? ¿Lo You entiende? can't say I'm the first fruits, I'm the first. Usted no puede decir soy And la therefore God primicia, is soy going el to use me primero. and you have to submit. Y Dios me va a usar a mí, ustedes se tienen que someter. Doesn't work that way. Eso no va a funcionar de esta This is manera, how it works. sino que funciona de Here's the esta. qualification to be a city elder. Acá están los calificativos para ser Now I'm un talking a city elder. anciano en la ciudad. If you're a pastor of a local church, but Si you're eres pastor de also una iglesia, an elder in the city, pero también si eres un pastor en la iglesia, en esa ciudad, pero también es un anciano en la ciudad. here's the qualification. Acá están las calificaciones. You must be committed to team leadership. Tienes que estar comprometido con el liderazgo en equipo. It is not, okay, that's your event, that's my event.
Y no se trata de decir, este es mi evento, este es tu evento. There must be a team leadership. Tiene que haber un liderazgo de equipo. There must be co-equal leadership. Debe haber un igualitario liderazgo. You must be able to be participating in the same event on the same level as your brothers. Tienes que ser capaz de participar en el mismo evento, en el mismo nivel que tus hermanos. Now watch this. Ahora mire esto. That team leadership, Ese liderazgo de equipo, watch it. mire They esto. become, Ellos se vuelven, that team ese equipo become the set man in the city. se vuelve el hombre establecido en la ciudad. Yes. Sí. Like you have a set man in your local household of faith, Así como tienes un hombre establecido en tu iglesia local de fe, that team becomes the set man in the city. ese equipo se vuelve el hombre establecido en la ciudad. And then also each elder must be a leader of a forum. Y también cada anciano tiene que ser el líder de un foro. In other words, En otras palabras, you must have pastors that are following you besides just your local congregation. entonces tienes que tener pastores que te sigan más allá de tu iglesia local. It's not just pastors of local households. No se trata solo de pastores de iglesias locales. In my forum, in En mi Victoria, foro, I have many sons that are sitting there. yo tengo muchos hijos que están sentados allí. My spiritual sons from my local church, Mis hijos espirituales de mi casa local, my spiritual sons that have their own local churches, mis hijos espirituales que todos tienen sus casas locales, but the ones I see that I'm working with pero aquellos con los cuales On yo the estoy same trabajando level. en el mismo nivel, as pastors that are there that Son have pastores que están allí, sons that have their own churches. que tienen hijos que tienen sus propias iglesias. They become the leadership of that city church. Ellos se vuelven los líderes en la iglesia ciudad. So they must be leaders and elders of their own forums. Así que tiene que haber líderes bit y different now, ancianos eh? de sus propios foros. You see? Okay. Bastante diferente ahora, ¿no? These leaders there must be evidence Esto significa que tiene que haber una of evidencia their commitment del compromiso to do something bigger than the local church. para hacer algo más grande que la iglesia And local. pastors struggle with this thing. Los pastores luchan con esto. If it's not me, I and my church, Si no soy yo y then mi I don't want to be a part iglesia, of this. no quiero ser parte de No, eso. can you work with other leaders No, puedes tú caminar con otros without líderes you or your church getting benefit out of it? sin que tú y tu iglesia tengan beneficio de eso, Or that you are promoted, o de que seas promovido, or that your name is even mentioned. o de que tu nombre no sea siquiera One thing mencionado. that we do in the forum, Una de las cosas que hacemos we en los don't foros, mention, this is pastor so and so No mencionamos, este of pastor this tal y cual, de congregation. esta He congregación, has so many followers, y he tiene has so tantos many seguidores. brothers. No. No. You're a son. Tú eres un hijo. It's a corporate son. Es un hijo corporativo. And sons don't brag. Y los hijos Sons don't press arms with one another. no juegan pulseadas y no At that alardean. city gathering, we are all sons. En esa reunión de la ciudad somos todos hijos. Yes, we are fathers too, Sí, somos padres but it's the también. corporate son. Pero es el hijo corporativo. There's a display of the corporate son. Hay una exhibición del hijo You corporativo. must be called of God to that level. Oh, tienes que ser llamado por You Dios must have the para ir a ese qualification of a lugar. true elder, like the Bible says. Tienes que tener los calificativos para un verdadero anciano, como dice la Now I Biblia. know what you're going to ask. Yo sé lo que ustedes So preguntarán. who's leading it? Entonces, ¿quién está You see, liderando that's allí? always the problem. Siempre ese es el problema. Who's the one leading it? ¿Quién es el que está liderando? Because I was first. If I don't lead it, then I'm not going to go. Porque yo no voy porque no estoy liderando yo no soy el líder. The fact is this: it's all El tema es, it's all about grace. todo se trata de gracia. Some people don't have the grace to lead. Algunos no tienen la On gracia that para level. liderar en ese nivel. You might lead your congregation. Puedes liderar tu You might be congregación, leading a few pastors. puedes liderar a algunos But you pastores, don't have the capacity in you to lead on that level. pero no tienes la capacidad dentro de tuyo para liderar en ese So the nivel. one that leads on that level Así que aquellos que lideran en ese is nivel what we call es lo que the llamamos first among equals. los primeros entre iguales. Yes. I hope this thing breaks through your minds. Espero que esto se quiebre en sus mentes. Because if you're not going to get the city church right, Porque si no ponen a la iglesia ciudad you're correcta, not going to see the level of anointing and economic flow that God wants to bring to you. no vamos a poder ver la unción y la economía que Dios quiere traer a la ciudad. The city fathers or the city elders Los padres ancianos o
los padres de la ciudad must have a qualification. tienen que tener una calificación. I'm talking about the one that wants to be first among equals. Estoy hablando de aquellos que son primeros entre You iguales. must have the anointing for it. Tienes que tener la unción para eso. You must have a vision for the greater body of Christ. Tienes que tener una visión para el cuerpo más You grande de must walk Cristo. at a level of revelation that will astound people. Tienes que caminar en un nivel de revelación que asombre a la You will have gente. the anointing to gather people. Tienes que tener la unción People para will reunir come. a la gente. La gente vendrá. They will come just because of you. Vendrán solamente por ti. I had somebody say to me last week La semana pasada tuve a alguien que me dijo, that they came to me. They say, Ben, vino a mí y me I dijo, want to Ben, say, I've got a meeting for business people. tengo una reunión para gente de negocios. I call it releasing kings in the marketplace. Yo lo llamo soltando reyes en el mercado. It's for anybody that wants to attend. Es para cualquiera que It's quiera for the city asistir. church. Es para la iglesia ciudad. I have pastors that come there. Yo tengo pastores que vienen It says to allí. me, I've listened to some of the most Y me dicen, experienced business people. He escuchado a la gente más experimentada I've paid de la thousands of ciudad. dollars Yo he pagado miles de dólares to attend seminars para asistir a seminarios, of how to create wealth and Para- all of these things. para saber Motivational speakers. cómo crear riquezas, oradores motivacionales. And even though I've started that gathering, Y aunque Once yo a month. comencé esas reuniones una vez al mes, in the beginning I brought a lot of business people, a lot Al of prin- successful people al principio traje mucha gente de negocios to teach our exitosa people principles. para enseñarle a nuestra gente principios. Because remember, you can only lead your people to where you've been yourself. Porque recuerdan que solo puedes liderar a la gente hasta donde tú hayas But this ido person antes. comes to me Así que estas personas vienen a mí because for the last year I've been doing it all the sessions myself. porque en los últimos años he estado haciendo las I've sesiones been todas teaching yo on solo kingdom economics. y he enseñado sobre economía de reino. He says, I only come because of you. Y dicen, yo solamente vengo a causa tuya. And the person says, when you speak, Cuando tú hablas, the world open up to me. la palabra I se can me abre. see, I can Puedo ver, understand. puedo entender. What is that? ¿Qué es eso? You see, that's a level of anointing Es un nivel de unción that I carry in that que yo area. llevo en So esa you can't esfera. be a first among equals No. if you don't carry that anointing. No puedes ser un primero entre iguales si no llevas esa Cannot unción. force yourself into something that God has not called you to. No te puedes forzar a algo, a entrar en algo que Dios no te ha llamado. I have people sitting in that forum Tengo gente sentada en ese that can foro probably be speak this message better than I can. que probablemente pueden Teachers. predicar este mensaje, maestros, But the mejor fact que is, yo. they've acknowledged that I carry the weight in the spirit. Pero el tema es que ellos reconocen que yo llevo el peso en el espíritu. You understand? So ¿Entiende? it's not an arm pressing. No es un presionar Whether con, you con heard las this manos. message last or first doesn't matter. No importa si he escuchado este mensaje primero Do o you carry último. the weight in the spirit Llevas el peso en el to espíritu gather leaders, para reunir to líderes, gather pastors, para reunir to pastores, gather people, the corporate city, the para church? reunir a la gente en el templo, That en la must be the ciudad? question. Esa debe ser la It's pregunta. never about first or last or I know more or I know less. Nunca se trata del primero, el último, o de sé más o de sé menos. It's always about, are you a grace carrier? Siempre se trata de un portador de gracia. Can you commission people to the nations? Puedes comisionar vos a la gente, a las Can you naciones, resource them? puedes darles Because recursos, from the city church, porque desde la iglesia we ciudad walk into the nations. caminamos hacia las From naciones, the local church, de la iglesia you local walk to the city church. caminan hacia la But iglesia from the ciudad, city church, o de la iglesia we ciudad walk to the nations. caminan a las naciones. You understand? It's a ¿Entienden? different level of commissioning. Es un nivel diferente de comisionado. It's not like most I've seen in the past where people have churches and they have names. He visto en el pasado como la gente tiene iglesia y tienen nombres Then they would call it like this. que lo llaman de esta manera. This is King's Church International. Este es la iglesia del Rey Internacional. And they're not even 10 people. Y no siquiera tienen 10 personas. What is this international business? ¿De qué se trata este negocio internacional? You see how people think? Ven It como is la gente foolishness. piensa y es And necedad. the world drives past the church and says, Y el mundo camina y pasa por la iglesia y dice, what is this guy thinking? ¿qué está pensando Who este does he hombre? think he is? ¿Quién se piensa que es?
You see, it doesn't know his limitations. No conoce sus limitaciones. Doesn't know his grace, level of grace. No conoce su nivel de gracia. So let's not be foolish. No seamos necios. Let's be real and genuine in the season. Seamos reales y genuinos en You la must estación. have the anointing and the ability and the capacity. Tenemos que entender la unción, la habilidad y la capacidad. Otherwise, you will try it and it will not work. Si no, de otra manera, vamos a intentarlo y no funcionará. I've had many guys that said this. Yo tengo a Many. muchos jóvenes que dicen esto. If Ben can do it, I can do it. Si Ben lo puede hacer, yo lo puedo hacer. They all failed. Y todos fallan. They try, Prueban. but just because they think they can. Solo porque piensan que pueden. Nothing in the body of Christ is done outside of grace. Nunca nada en el cuerpo de Cristo es hecho fuera de la gracia. Make this up in your mind. Oh, I'm going to show decíalo you. en su I'm going to show mente. you after lunch. Phenomenal. Yo le voy a mostrar algo que es Nothing fenomenal. in the church is done outside of grace. Nada en la iglesia es hecho fuera de la gracia. Actually, very easy. En realidad es muy fácil. Now let's look at the characteristics of a city church. Ahora miremos las características de una iglesia ciudad. Characteristics of the city church Características de la iglesia ciudad. is autonomy. Es autónoma. The city is autonomous. La ciudad es autónoma. The church is in a geographical area of a city. La iglesia está en una área geográfica de la ciudad The church is made up of different grace gifts. y está compuesta por muchos dones de gracia. There must be team leadership. Debe haber liderazgo en equipo. There must be intimacy with one another. Debe haber intimidad de unos con otros. And the center of everything is Christ. Y el centro de todo es Cristo. Not a man, No un hombre, not his ministry, no su ministerio, not a local church, no una iglesia local, but Christ. sino Cristo. Christ must be the center. Cristo debe ser el centro. It has a sent dimension to it Esto tiene una dimensión de to fulfill enviado the Great Commission. para cumplir la To gran make comisión, disciples. para ser discípulos. Okay, it's non-denominational, No tiene denominación, non-racial, no tiene raza, non-ethnic. no es étnico, You understand? yes. It's neutral. Es neutral. These are some of the characteristics of the city church. Esas son algunas de las características de la iglesia ciudad. Now let me give you the enemies of the city Ahora, church. déjenme mostrarles los enemigos de la iglesia ciudad. Because there are enemies to the city church. Porque hay enemigos en la iglesia ciudad. Read Ezra Leamos Esdras, chapter 4, capítulo 4, verse 1 to 4. versículo 1 al 4. You see, this is when Judah and Benjamin want to build the corporate temple Acá for the cuando Lord. Judá y Benjamín fueron a edificar el templo They del Señor. experienced enemies that came against them. Experimentaron enemigos en contra. Ezra 4, Esdras 4, verse 1 to 4. versículo 1 al 4. Christian, go. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la So it cautividad talks about the enemies toca sobre los enemigos of Judah and Benjamin de Judá y de Benjamín when they were building the temple of the Lord. cuando estaban edificando el templo del Señor. You see, okay, go ahead. Que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel. To who? They came to Zerubbabel ¿Vinieron a quién? Vinieron a and the Zorobabel heads of the families. y a los jefes de las casas paternas. Those are the elders. Estos son los ancianos. The elders of different churches. Los ancianos de diferentes The elders that want to ciudades. build the corporate temple. Los ancianos de diferentes Do you iglesias see that? que vinieron a edificar el templo corporativo. ¿Lo ven? Y dijeron, de los jefes de las casas paternas, y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Siria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casas a vuestro Dios, sino que nosotros solos los edificamos a Jehová de Israel, como nos mandó el rey de Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo aterrorizó para que no edificara. Watch verse 4 from Miren el the versículo 4. Go, go. Again? Go. I'm Yeah, in verse yeah, 4. yeah. It talks about this is now what happens, the characteristics of the enemies. Go on. Estas las características de los enemigos, esto es lo que sucedió. Versículo 5. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia.
Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones. Okay. 12 verse 5, eh? Okay. Okay. So what do we find here? ¿Qué encontramos We aquí? find that those that do not want to build the city church, Que aquellos que no quieren edificar la iglesia ciudad, el templo corporativo, they will bring discouragement. van a traer desaliento, There will be a spirit of frustration. van a traer un espíritu de They frustración are struggling to work with one another. y luchan para trabajar unos con There's a otros. spirit of frustration. Hay un espíritu de frustración. These are enemies of the city church. Estos son enemigos de la iglesia ciudad. There's no peace, No hay paz, or there's false peace. o hay una paz falsa, There's mixture. hay mezcla. They don't focus, they don't pay attention. No se enfocan, no prestan atención. There's lawlessness. Hay falta de ley. In other words, they hate God's word. En otras palabras, odian la They palabra come de Dios. against the proceeding word. Van en contra de la palabra They procedente de oppose Dios. the proceeding word. Se oponen a la palabra procedente de They Dios. speak out against the proceeding word. Hablan en contra de la palabra procedente de They Dios. speak ill of those that want to build. Hablan mal de aquellos que quieren edificar. They are false sons. Son hijos falsos. They are good for nothing, Son buenos para and they nada are judgmental. y son juiciosos. These are the enemies. Estos son los enemigos. They judge what you are doing. Juzgan lo que tú estás haciendo. Or they say, well, if he can do it, I can do it. O dicen, si él lo puede hacer, yo lo puedo hacer. But the main thing is there's frustration. Pero lo principal there's es la frustración, el There's desaliento, opposing. que hay They come oposición, against. que vienen en contra. Now, these are the enemies of the city church. Estos son los enemigos de la I iglesia have found ciudad. this every time we build in different cities. Yo encuentro que cada vez que edificamos en diferentes ciudades, There's those that want to come and work with us, but they don't want to come and work with us. están aquellos que quieren venir a trabajar con nosotros, pero que no They're quieren just there trabajar con to nosotros. delay the work of God, Están ahí solamente para to retrasar discourage la obra the de people, Dios, to para spread desalentar a la lies and gente, rumors, para extender rumores y and mentiras, say this thing will not work. y para decir esto no funcionará. If you look at the history of this whole thing, Si miran la Of historia this- de todo of this esto, Ezra, de Esdras, you will see because of the enemies, van a ver que a causa de los that enemigos, building process was delayed for between 14 and 15 years. van a ver que esto fue delayed. retrasado por un tiempo de 14 o 15 años Because of this, of the people. a causa de la gente. Now the city church is very important. Así que la iglesia ciudad es muy importante. The city church where God will restore the corporate son. Es ahí donde Dios restaurará el hijo And we corporativo. need to migrate from the local church to the city church. Y necesitamos migrar de la iglesia local a la iglesia ciudad. You can go read Acts 13, Podemos ir y leer verse 1 to 5. Hechos 13, versículo It 1 al talks about 5. Antioch. Habla de Antioquía. Antioch was a functional city church. La iglesia de Antioquía era una iglesia ciudad funcional. You see how they function. Y van a ver cómo funciona. And the ministry of the city church is this. Y el ministerio de la iglesia ciudad es este. Where the Lord says, I'm sending you to the lost sheep of the house of Israel. Es cuando Dios dice, los estoy enviando a las ovejas perdidas de Israel. In other words, go to the institutional church. Entonces, en otras palabras, Go ve to the network, a las, the fraternals, a las instituciones, a las the previous fraternidades, a los pastores de la estación and speak this anterior, gospel to a las them. redes, y Yes. háblales el evangelio a ellos. Amen. Amén. So God is after the corporate temple, Así que Dios está detrás del templo corporativo, the city church. la iglesia ciudad. The city church becomes the watchman in the wall. La iglesia ciudad se convierte en un vigilante en el mundo. They are the ones who protect the city. Son aquellos que protegen That desde un muro a determines la the ciudad spiritual climate of the city. y que determinan el spiritual clima climate of the espiritual city. en la ciudad That determines what comes in the city. y determinan lo que entra en la That determines ciudad what goes out of the y lo que city. sale de la ciudad They take responsibility of the y city. toman responsabilidad de la But ciudad. once we see the corporate man standing, Pero una vez que vemos al hombre corporativo that's pararse, when we'll see an open heaven. es cuando vemos un Where cielo God abierto. will heal the land. Es cuando Dios sanará la tierra, Because the land is cursed porque la tierra está maldecida because of the corporate son. a causa del hijo That's corporativo not visible in the city. que no está siendo visible en la ciudad. The corporate city church Así que si la is iglesia more corporativa important than your paneled house. es más importante que tu iglesia We have to o tu learn casa artesonada. As pastors, how to work together. Así que como pastores de casas tenemos que aprender a trabajar to be juntos. team leaders. Cómo ser
parte de equipos de líderes co-equal with one another, y coiguales con otros. not one above the other, No uno por encima de otro, co-equal with one another. coiguales con How to otros. work together Cómo trabajar for juntos this corporate temple to stand. para este templo corporativo se pare. We are gathering now in our city Nosotros estamos reuniendo en nuestra ciudad for the last 11 years. por los últimos 11 años, 11 years. los últimos 11 años, Every first Friday of the month. todo primer viernes del mes, And we've grown into the hundreds y hemos crecido en los of cientos pastors and leaders that gather there. de pastores y líderes que se And reúnen those allí, that have taken hands, y aquellos que toman those that have become manos, part of the city church, se unen y son parte de la iglesia ciudad, their spiritual houses flourish. sus casas locales Their florecen, marriages flourish. sus matrimonios Their florecen, natural children flourish. sus hijos naturales Their florecen, economics flourish. su economía florece, Because God's blessing the corporate temple. porque Dios está bendiciendo los templos corporativos. But it wasn't always Templo corporativo, pero no fue siempre It's fácil. very difficult in beginning to climb the mountain. Es muy difícil trepar esa montaña. But we've decided this is what God is saying. Pero hemos decidido, esto es lo que Dios está diciendo, Then that is what we're going to do. entonces eso es lo que vamos a hacer. Hallelujah. Aleluya. Any questions? ¿Alguna pregunta? Oh. Yes. Quedó entendido en Hechos capítulo 13, a la cual se dice que en Antioquía estaba la iglesia ciudad, no le tomé He hasn't understood very much what you were talking about Antioch as a model of functional. Go read that scripture. Vaya y lea esa escritura Acts, go read the scriptures. It'll give you serious. It'll give you understanding. y le dará entendimiento. Antioch was it was a church that went from city to city. From that church, it was Antioquía a corporate son. era un hijo corporativo que iba de ciudad en ciudad. Desde ahí From iba de ciudad en the ciudad. church, people were sent. Desde ahí la gente era Because they enviada. function in the level of city church. Porque funcionaban en el nivel de iglesia ciudad. Yeah. Yes. Aquí en Chile hay uniones, pero más bien a nivel administrativo. Here in Chile there are people who come together, institutions, but it's administrative Yes. La unions. experiencia de ellos es Your experience nivel solo espiritual, is pero an, también hay una organización legal. spiritual dimension only, or is there also a legal and administrative institution? No. The fact is that the church is built around the proceeding word of God. La iglesia es edificada a través de la palabra procedente de We Dios. are established. Nosotros estamos And the word establecidos. established Y means la palabra establecido es to be validated. ser Our validado. life comes into action, Cuando tu vida into entra en power. acción, en poder, into being, en ser, through the proceeding word a of través de God. la palabra That's what procedente Peter de said. Dios. Eso es And lo the que proceeding word Pedro of God dice. is what God is now saying to the church. Y la palabra procedente de Dios Fresh es lo que bread. Dios está diciendo hoy, fresco pan. Those gatherings, Esas you will reuniones find in fraternals. vas a encontrar que son fraternidades. Although on the surface it looks wonderful, Aunque en la superficie parece maravilloso, there's always a fight for leadership. siempre hay una pelea por liderazgo. Always. Siempre. There's always arm pressing. Siempre, There's always a competing. siempre hay una My competencia. church is bigger than your Mi church. iglesia es más grande que My la income tuya. is bigger Mi than your ingreso es income. más grande que el There's tuyo. nothing that binds them together. No hay nada que se ate junto. What brings us together Lo que nos une a is the nosotros proceeding word of es God. la palabra procedente de Dios. It's the four pillars of an apostolic Son los community. 4 pilares de una comunidad apostólica. All this material is available. Todo este material está disponible. I mean, I can't give it all to you now. No te lo puedo dar todo We've- ahora. Years and years of teaching. Son años y años But de it's available in enseñanza. Spanish. Pero está We've disponible en taught this. español, lo hemos All the enseñado. basic things that keep us together in the season. Todo lo básico que está unido. But those are mostly administrative gatherings. Pero no son administrativos. spiritual. No, esas reuniones administrativas no son The espirituales. purpose of the city church gathering, El propósito de la iglesia is to hear ciudad the voice of reunirse God. es escuchar la voz de Dios, to hear a fresh revelation, escuchar fresca revelación, doctrine, doctrina, and that causes us to go forward. que nos causa ir hacia adelante. Yes. Cuando se refiere a iglesia ciudad, Bueno. ese mismo término reino es
When you refer to the Over your microphone, Christian. when you refer to city church, is it the same as referring to kingdom? No. The city church is part of the kingdom. La iglesia ciudad es parte del reino. It's a son. Es un hijo. And the kingdom is made up of sons. Y el reino está Many, compuesto many por sons. hijos. Gran It's like diferencia. in your local house, En tu iglesia, en You tu have- casa local, you have a spiritual father with spiritual sons. tienes padre espiritual con hijo espiritual. But even that spiritual father Pero aún ese padre espiritual is also a son. también es un hijo. You cannot be a father if you've not been a son. No puedes ser un padre si no has sido un hijo. So it's sons that are gathering. Entonces son hijos que se The reúnen. same in the city church. Lo mismo Although en la there's iglesia fathers ciudad, there, aunque hay spiritual fathers padres with espirituales, different graces, con different diferentes anointings, gracias, diferentes but unciones, they're all sons. pero son todos hijos. It's a son. Es un hijo. What is the purpose of the son? ¿Cuál es el propósito de un hijo? To obey, to be a father. What did Jesus come to do? ¿Qué vino a hacer Jesús? He was the firstborn son. Fue el primer hijo, el primogénito. To do the will of the Father. To Okay. unite the fathers with the sons. All this stuff is true. Todo es cierto. But here's the key. Pero acá está la clave. A son makes the father visible. El hijo hace visible al Padre. He says, if you've seen me, you've seen the father. Si me ven a mí, ven al Padre. So the purpose of the son Así que el propósito del is to hijo make the father visible. es hacer visible al So if Padre. the corporate son is functioning in the city, Así que si el hijo corporativo está You funcionando see en la God. ciudad, lo ves a Dios. you see God in action. Lo ves a Dios en acción. It's the putting together of Christ. Es poner junto a Cristo. Then you have the full manifestation of who the Father is. Así que ahí tienes la completa manifestación de quién es el Yes, Padre. it's obedience. Sí, yes, es it's to do obediencia. the will of the Father. Sí, es But hablar just la to voluntad gather, del Jesus Padre. said, I can do nothing by which I see my Father do. No puedo hacer nada que no vea hacer a mi Padre, dijo Jesús. In the beginning, we were created in the image and likeness of God. Al principio fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. How do you see God? ¿Cómo ves a Dios? You can only see God through somebody else. Solo puede ver a Dios a través de alguien Jesus más. came to make the Father visible. Jesús vino a hacer visible al Padre. So the purpose of the Son is to make the Father, the invisible Father, visible. Así que el propósito del Hijo es hacer al Padre invisible visible. So when the corporate city, the church in the city gathers, Así que cuando el templo corporativo se reúne en la you ciudad, see the full manifestation of the character of Father, ves la completa manifestación del carácter de Padre, but also the manifestation of Son pero también la that manifestación de Hijo, submit to the will of the Father in obedience. que se somete a la voluntad del That Padre says- en that obediencia. says, ¿Qué dice? not my will be done, No mi voluntad sea hecha, not how I want things to be run, no como yo las cosas quiero ser not llevado how a I cabo, want the chairs to be put out, no como yo quiero que las sillas se not how pongan, I think this service should go. no como yo quiero que esto se lleve adelante. No, your will be done. No, tu voluntad sea You see hecha. the submission? ¿Ven la The sumisión? son knows how to submit, Un hijo sabe cómo someterse, but most pastors don't want to submit pero la mayoría de los pastores no quieren someterse because they want to be the main spanner in the toolbox. porque quieren ser el primero. No, this is what I said. Yes. The main spanner in the toolbox, La espátula principal en las herramientas. the main peanut in the packet. La principal maní en el paquete. That's the problem with pastors. Ese es el problema con los pastores. They don't know how to act like sons. No quieren actuar, no saben cómo That's why actuar como they need hijos. spiritual fathers Por eso ellos necesitan padres espirituales to teach them how to be a son. para enseñarles a ser hijos. You can only be a father if you've been a son. Solo puedes ser un padre si has sido un hijo. One more question and we're going to have lunch. Una sola pregunta más y tenemos el almuerzo. Quickly. Rápido. 1, 2, 3. En tu melodía me das libertad, me rodeas.